Temo que ese es todo el español que conozco, entonces voy a dar mi charla principalmente en inglés. Veo que muchos tienen sus audífonos de traducción, escuchando la traducción. ¿Hay vida en Marte? Esa es la pregunta que nos tiene aquí. Parecería una pregunta simple y no sería fácil de responderla. Veamos. Tratemos de responder esta pregunta. ¿Hay vida en Marte? Vamos a hablar sobre astrobiología. ¿Qué es la astrobiología? Las preguntas más grandiosas que uno se podría ocurrir, por ejemplo, ¿cómo se originó la vida en el universo y en la Tierra, siendo el único sitio donde sabemos con absoluta certeza que hay vida, o que ha habido vida, y será que hay vida en otros planetas? Es una pregunta grandiosa y por muchísimos años nos hemos debatido ante este interrogante. Voy a comenzar dándole un poquito de introducción y de contexto histórico. No se preocupen, no va a ser muy tedioso ni largo la historia de la astrobiología, y en el camino encontraremos cosas importantes para tener en cuenta durante toda la charla. Y luego voy a introducirlos a la vida microbiana en entornos y ambientes extremos. ¡Wow! Así, extremo como eso. Como las condiciones que existen en Marte. Y luego vamos a hablar un poco más sobre esas condiciones tal como existen en Marte, y vamos a darle una mirada a estas condiciones y ambientes a la luz de cómo podrían crecer los micrófonos. Bueno, creo que me debo alejar de ese punto, tiene un poco de interferencia. Si tenemos tiempo al final, vamos a tomarnos unos minutos para hablar sobre algunas otra investigación que estoy haciendo en Islandia. Miren esa foto allá. Vamos a hacer alusión a ella durante la charla. Se ve como que se hubiera podido tomar en Marte esta foto, pero no lo es. No lo es. Y se las mostré a propósito, y ahorita les muestro de dónde es esa foto. Ahora bien, la gente empezó a hablar de estas preguntas hace mucho tiempo. Los griegos eran pensadores que se planteaban grandes preguntas. Metodoros de Quíos fue uno de los grandes atomistas, digamos, fue un atomista, y tuvieron, él y sus colegas tuvieron unas ideas maravillosas, interesantísimas, sobre cómo surgió el universo, sorprendentemente parecidas a las nuestras sobre el Big Bang en la era moderna. Vamos a describirlo de pronto como el universo, como el principiar como una especie de hueco blanco, digamos, un hueco negro, un agujero negro al revés. Ellos tenían la idea de múltiples y de hecho inclusive mundos infinitos, el multiverso. Metodoros lo planteó así, y me parece encantadora esta frase, esta imagen: pensar que habría un solo mundo con la vida en él sería tan extraño como ver un solo granito de trigo en un vasto campo, como vivir en el infinito. Ahora, podríamos en esa época tener problemas si uno se planteaba esas preguntas. Por ejemplo, Giordano Bruno, en esta pintura hermosísima de un artista canadiense, André Durand, espero que no le moleste que se las muestre. Creo que traté de contactarlo para presentarla, pero no pude. Giordano Bruno especuló sobre la posibilidad de otras tierras orbitando otros soles como el nuestro. Y escribió, por ejemplo, por ninguna mente razonable habrá, digamos, seres superiores o similares a los que existen en nuestra Tierra. Y eso obviamente en esa época era herejía absoluta. En esa época, cuando él vivió, era muy peligroso hacer las grandes preguntas, pero sin importar todo esto,
Cuando el telescopio se inventó hace muchos años, se empezó a dar cuenta a la gente de que algunos planetas de hecho eran de comparable tamaño. Por ejemplo, se empezó a ver que algunos de los planetas tenían lunas como el nuestro y se empezó a descubrir cosas interesantísimas, por ejemplo, ideas maravillosas y especulativas sobre que hubiese de pronto vida en estos cuerpos planetarios. Por ejemplo, Anton María Sherius estaba mirando a Júpiter y hablaba sobre la gente que vivía en Júpiter como si fueran, digamos, más bellos y más que nosotros, dado que Júpiter era mucho más grande que la Tierra y obviamente no tenía un buen sentido de la gravedad. Muy bien. Unos astrónomos famosísimos como Christian Huygens, no sé si lo han escuchado algunos de ustedes, en la sonda y el telescopio de Huygens, algunos de ustedes estudiantes, era famosísimo, de hecho, y también William Herschel. Él pensó mucho sobre los venusianos, los venusianos que vivían en Venus y que había astrónomos supuestamente mirándonos a nosotros desde Venus y escribió interesantísimo que los Venus tenían una perspectiva de la música mucho mejor que la nuestra, cosas por el estilo. Me parecía como algo un poco descabellado, pero obviamente era un musicólogo y era también William Herschel en su momento que describió la luna en gran detalle, escribió sobre ideas, por ejemplo, unos grandes circos que eran cráteres, en esa época que vemos en la luna, decía, son los trabajos de los lunarianos, pero nos parece esto muy similar a la ciencia ficción moderna y de hecho en una época similar la ciencia ficción empezó a gestarse, tuvimos, digamos, escritura interesantísima sobre viajes a la luna y demás desde que empezó y cuando llegamos ya el siglo XIX, sin mencionar el XX, la ciencia ficción se disparó y se volvió algo muy popular en la cultura humana. Y por ese libro maravilloso, The War of the Worlds, de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Si no se lo han leído, por favor, léanselo. Él estaba muy al día sobre el conocimiento científico sobre Marte de la época. Pero, sin embargo, la ciencia ficción en esa época tomó la forma, digamos, de los marcianos, se volvieron muy populares y eran supuestamente concebidos como criaturas amenazadoras, malvadas, que venían a robarse nuestra agua, nuestras mujeres y qué sé yo. Y los astrónomos no se habían dado cuenta en esa época, pero Marte, de hecho, y es bastante seco, bastante seco. Y bueno, no era solamente escritores de ciencia ficción, sino personas como Percival Lowell, que a través de un leve malentendido de la palabra canalí o canal, era cruzado por canales supuestamente, pero fue un problema de malinterpretación de una palabra italiana y escribió extensivamente sobre este tema y él vislumbró esto como canales de irrigación, así se lo imaginaba, que los pobres marcianos supuestamente que estaban viviendo una época de calentamiento global masivo, viendo su planeta convertirse en un desierto, desesperadamente tratando de irrigar el planeta. Eso era la imaginación de la época y eso fue aceptado, de hecho, en esa época, como el mejor conocimiento que había en la época. Entonces la imagen de estos hombrecillos o marcianillos, verdecillos, era prevaleciente al principio del siglo XX. Sin embargo, hoy en día sabemos que Marte se ve como esta imagen, es sequísimo, una superficie muy desértica, bombardeada por rayos cósmicos, es un sitio bastante inhóspito y no hay evidencia de vida en absoluto, por lo menos no vida que se pueda ver, simplemente es polvo. Pero sí tenemos lugares así en la Tierra, ¿no es cierto? Tenemos el Sahara, tenemos el desierto de Atacama aquí en Sudamérica y se ve muy parecido realmente a un ambiente, a un paisaje marciano, pero de hecho
están, pero de hecho estos ambientes en la Tierra vibran con tierra, de pronto no plantas y animales, pero vibran con animales. ¿Qué animales? Vida microbiana, bacterias y hongos y etcétera. Llamémoslos microbios u organismos microscópicos. Muy bien, entonces, por el hecho de que no podamos ver la vida en Marte, no quiere decir que no la haya necesariamente, porque en la Tierra ocurre lo mismo en estos entornos y, de hecho, la misión más exitosa a Marte, la misión de Viking, tuvo una meta específica de buscar pequeños marcianitos. De hecho, era la misión. Y fue una misión súper hiper sofisticada, aun cuando desde el 76, hace muchísimos años, algunos de ustedes no habían nacido. Ese es un modelo de la sonda con un brazo que podía tomar muestras del suelo y de ese polvo marciano. Y se hicieron varios experimentos, incluyendo el famoso el Label Release Experiment. Es un experimento que se los voy a describir un poco. Es un experimento donde se está tratando de alimentar microorganismos que podrían estar presentes en el suelo. Se les da alimento y agua y calor, calentándolos un poco. ¿Y qué pasa cuando se hace mezclando las bacterias, alimento, agua y calor? Pues se obtiene dióxido de carbono, como oído y muchos otros elementos también. Ahora, Jill Levin, este señor que vemos en la foto, se inventó este experimento maravilloso donde se tomaron muestras en la nave espacial y se puso en un contenedor y luego se le generó con una especie de caldo de agua y alimento y se rotuló con carbono 14, se irradió levemente para una medición súper sensible para monitorear el surgimiento de dióxido de carbono con una grandísima sensibilidad. Sí se vio dióxido de carbono formado en un periodo de varios días y luego empezó a declinar, tal como se esperaría si hubiese microbios en el suelo, en un entorno terráqueo. Entonces, respiramos, digamos, pero encontramos respiración, aparentemente. Pero la nave espacial tenía un GCMS, que simplemente es un instrumento, un dispositivo para detectar compuestos orgánicos o químicos orgánicos. Y no encontró ningún compuesto orgánico en el suelo marciano, el aparato. Ahora, algo generó radio label carbon dioxide, este dióxido de carbono radio rotulado, pero no tenían bacterias. De pronto simplemente lo que estábamos viendo era oxidación química, que hubiese podido ser el fenómeno, pero de hecho, como lo reconoció él, es un maravilloso científico. Ustedes lo deben googlear y chequenlo, es maravilloso. Como él mencionó, si usted toma la misma máquina y le da el suelo del Atacama, concluiría que el suelo también era estéril, no detectaría ningún compuesto orgánico aquí mismo en el desierto de Atacama en Sudamérica. Ahora, de hecho, hubo varios naves desde entonces, muchas otras misiones, y sí se han encontrado pequeñas cantidades de compuestos orgánicos en Marte, incluyendo cloro, benzina, metano, etcétera. Son estos químicos. Sin embargo, antes de saltar a una conclusión con base en esa afirmación, deben tener en cuenta que nosotros también encontramos compuestos orgánicos, pero compuesto simplemente es un elemento, es simplemente carbono, hidrógeno, etcétera. Que son compuestos que tienen la vida. Y también, solo por encontrarlo no necesariamente significa que haya vida. Muy bien. Y ese tipo esa conclusión que quiero extraer de toda esta perspectiva histórica es que nadie quiere hacer afirmaciones audaces. Como lo dijo Carl Sagan, las afirmaciones extraordinarias necesitan evidencia extraordinaria. Entonces tenemos que pensar, antes de saltar a una conclusión sobre que haya vida en Marte, debemos pensar en todas las formas en que nuestros experimentos podrían darnos esos resultados
vivos abióticamente, es decir, sin la ayuda de la vida. Muy bien. Entonces, vamos juntos a ver las condiciones en las cuales la vida que conocemos, la nuestra, los microbios que viven acá, cómo podrían crecer. Muchos son como nosotros, les gusta el azúcar y respiran y perspiran y convierten el azúcar en dióxido de carbono. Sin embargo, muchos otros organismos son completamente diferentes y se encuentran en cualquier parte donde miramos, por doquier, por todas partes los miramos, o casi en todas partes. Por ejemplo, tomen un núcleo de hielo de un glaciar, miles de años de antigüedad, siempre y cuando hayan pequeñitos bolsillos o pequeños de material pequeño con sales y materiales, siempre cuando tenemos estos bolsillitos y espacios vamos a encontrar bacterias dentro de ellos y no van a estar simplemente allí, sino que van a estar haciendo su metabolismo y son muy lento, demasiado lento, pero metabolismo de todas maneras. Por ejemplo, en hot springs a más de 100 grados de temperatura, donde tenemos plantas profundas y organismos embebidos en la roca, siempre que tengan acceso a una poquita cantidad de agua líquida, encontramos bacterias. Básicamente, por doquier, por donde miremos, encontramos bacterias. Entonces, claramente viven bajo una gran variedad de condiciones, altas temperaturas, bajas temperaturas, altas presiones, bajas presiones, altos niveles de radiación, etcétera, etcétera. Como ahorita vamos a volver a este punto en un instante. Y no quisiera volverme muy técnico en la conversación, pero sí tienen una variedad fascinante de posibilidades metabólicas en el mundo microbiano. Por ejemplo, hay bacterias como nosotros, pero hay otras bacterias que utilizan la luz para la energía para la energía o cosechan el carbono del dióxido de carbono y reciben energía de iones de metal inorgánicos. Es increíble. Ferrosos u otro tipo de iones. Por ejemplo, otros como nosotros necesitan oxígeno, pero otros organismos no. Otros detestan el oxígeno, de hecho se llaman anaerobios o anaeróbicos. Muy bien. Los quería llevar por esta trayectoria histórica. Vamos a darle una miradita de cerca a tres variables medioambientales bien importantes para nuestra conversación. La temperatura. Empecemos con la temperatura primero. ¿Cómo estas bacterias que crecen a altísimas temperaturas o bajas, cómo pueden enfrentar y sobreponerse? ¿Cómo funcionan las enzimas? No tenemos tiempo de meternos muy en detalle, pero tienen un reto, tienen que adaptarse. Si las transferimos, por ejemplo, de temperatura ambiente a una temperatura altísima, necesitan tener formas de adaptarse para sobrevivir. Obviamente, algunas de ellas se adaptan solamente para vivir a 100 grados Celsius y si los llevamos a temperatura ambiente se mueren. Eso sería evolución más que adaptación. Pero de todas maneras, lo que sí, como microbiólogos, ¿qué hacemos? Agrupamos los organismos y microorganismos si les gusta el frío o termofílicos, psicofilios, si no les gusta, mesofilios o termofilios, si les fascina el calor. Y miremos el eje de aceptación o preferencia por la temperatura. Miramos bacterias que crecen a más de 100 centímetros o por debajo de 0 grados en el permafrost, en los glaciares. No crecen tan rápido como los que les fascina el calor, pero crecen y están perfectamente vivos. Ahora, otro reto importante
para las bacterias, para crecer, es la falta de agua. Entonces, para nosotros, si nosotros tomamos agua del mar, si solo tomamos agua del mar nos morimos porque básicamente nos deshidrata, nos quita el agua por el alto contenido salino, por la sal. Ahora, pero podemos encontrar bacterias, arquea o microbios que vibran y viven perfectamente en un ambiente completamente saturado de sales, más de 30% o más. Pero es muy estresante, obviamente, porque ese estrés baja, digamos, esa actividad acuosa se extrae de las células que conduce a todo tipo de estreses en la maquinaria celular, por así decirlo. Entonces, aquí también las bacterias necesitan poder adaptarse a estas condiciones y encontramos muchas bacterias que viven perfectamente bien y crecen. Por ejemplo, ahí ven en una evaporación de sal, la vuelven roja. Esas son las bacterias que vuelven roja el agua. Cero tolerancia significa tolerancia a la sequedad absoluta. Encontramos también hongos y otras bacterias que pueden vibrar y vivir si uno les quita el agua, como en el desierto. Crecen perfectamente en estos suelos o arenas totalmente secas y constantemente el viento las seca y lo pueden aceptar y se adaptan a estas condiciones. El tercer estrés que quería enfatizarles a ustedes es la radiotolerancia. La radiación ionizante es letal para la mayoría de los organismos, como la ultravioleta y demás. Es letal. Para nosotros, por ejemplo, es letal y para la mayoría de las bacterias de la Tierra, la mayoría de los organismos. Y esto se debe a los efectos que tiene sobre los procesos químicos en las células que conduce a daño oxidante y el ADN. Y el ADN no es el material genético, también se compromete. Pero tenemos varias bacterias, incluyendo la famosa Deinococcus radiodurans, que puede tomar grandes cantidades de radiación gamma, rayos gamma, 10 kilograys, que es una cantidad absurda, 10.000 veces más de lo que nosotros podemos aceptar o soportar. De hecho, una unidad de peso, obviamente, pero aún es mucha cantidad. Son extremadamente tolerantes. Muy bien, volviendo a nuestro tema, me fascinaría hablar todo el día de este tema, pero no tenemos tiempo y de pronto entraríamos a un tema demasiado técnico, pero hoy no tenemos el tiempo. Quería darles un poco de contexto. Saltemos entonces a lo que muchos de ustedes están bien interesados e interesadas, que es la pregunta de cómo son las condiciones en Marte. Y tengamos en mente lo que pueden hacer las bacterias y tengan en mente la pregunta si es posible que estos microorganismos que conocemos aquí en la Tierra podrían vivir en Marte. Entonces, probablemente estarán conscientes de lo que se llama la zona habitable, que se llama la zona de Goldilocks, que es el área alrededor del Sol, donde el agua líquida puede existir de manera estable en la superficie del planeta. Y obviamente estamos aquí en la Tierra, tenemos grandes cantidades de agua líquida, estamos en la zona de Goldilocks, pero también Marte lo está, por lo menos parte del tiempo en que orbita al Sol. Entonces, en la zona de Goldilocks, en esa zona básicamente es muy caliente, o el agua líquida podría, si está fuera de esa zona, se podría entrar en ebullición, hidrógeno y oxígeno. Por fuera de la zona, del límite externo, cualquier agua se congela instantáneamente. El dióxido de carbono atmosférico se condensaría y bajaría a la superficie. Entonces tenemos los dos extremos, o en la zona interna o externa. Comparémoslo ahora
con Marte. Muy parecido en muchas formas, pero también diferente en muchas formas a la Tierra. Obviamente Marte está más lejos del Sol que la Tierra y también es más pequeño que la Tierra. La gravedad es muchísimo más, menos de 40%, menos de 40%. Yo estaría feliz porque con esta barriguita creo que caminaría mucho mejor y obviamente, y pero las bacterias no les importa tanto. Nosotros hemos crecido bacterias en la Estación Espacial Internacional y no les importa tanto la gravedad. Sin embargo, sí les importa muchísimo la presión del aire. Marte tiene una atmósfera, pero es muy ligera, digamos muy fina, solo la mitad de punto porcentual de la densidad de la presión nuestra, de nuestra atmósfera aquí en la Tierra. Esto se vuelve súper importante, como verán ahora, en un instante. La composición de la atmósfera, entonces, es muy diferente en Marte. Cuando nosotros tenemos 21% oxígeno y la mayoría del resto nitrógeno, la atmósfera de Marte es muy distinta, es casi puro dióxido de carbono. Casi, y eso no sería un problema para muchas bacterias tampoco. De hecho, les gustaría a algunas. La temperatura de la superficie, de hecho, no es tan diferente de la de la Tierra como pensamos. Es muy frío, es mucho más frío porque obviamente está lejos del Sol, un poco más lejos, entonces, pero en verano, en ciertos lugares del planeta, la temperatura puede llegar a 30 grados, que es bastante caliente para mí, me parece. Y ahora, una gran diferencia entre los dos planetas es que en esta época de la historia tenemos una magnetosfera y ellos no tienen una magnetosfera, que ese es un gran problema, que la magnetosfera es lo que nos protege de los dañinísimos rayos del Sol, los rayos cósmicos, etcétera. Entonces, la tolerancia radial es bien importante cuando hablamos de está bombardeada la atmósfera marciana por radiación. Ahora, hablemos del agua. Como sabemos, toda la vida, como la conocemos, requiere líquido, agua líquida. Pregunta, ¿hay agua en Marte? Sí, hay grandes cantidades de agua, pero el problema es que está congelada y la mayoría está bajo el subsuelo, bajo el suelo marciano. Ahora, es un poquito complicada la imagen a la izquierda. Voy a explicarles un poco. Se llama el diagrama de fase del agua. Si ven la línea roja horizontal, es una presión atmosférica como la Tierra, Entonces, si tomamos el hielo y lo calentamos a 0 grados Celsius, se forma líquido. Se derrite y forma líquido. Seguimos calentándolo, el agua líquida cuando llegamos a 100 grados Celsius entra en ebullición y tenemos vapor o gas. Entra en forma. Ahora en Marte, como vimos, 0.006 presión de atmósfera, muy distinta a la nuestra. Cuando tomamos el hielo y lo calentamos, podríamos tener gas casi instantáneamente, mucho más rápido, como aquí en la Tierra cuando tomamos el hielo seco, se llama sublimación, cuando instantáneamente pasamos de líquido directamente, de sólido directamente a gas, como con el hielo seco. Esto ocurre en Marte. Ahí vemos una imagen de un cráter fresco a la izquierda, expuesto a bajo la superficie, ¿cierto? Y en octubre de 2008, 2 meses después, se desapareció. Sin un laguito azul, simplemente se desapareció, se sublimó, se volvió gaseoso. Y recordemos que hay esta es parte de mi charla, la tomamos del libro Astrobiología de Charles Coquelle. Se lo recomiendo que lo lean, tiene fantásticas explicaciones y un contexto histórico interesantísimo en todas las disciplinas. Les recomiendo que se lean espero que no le importe a Charles que este
recomendando, a él le da un poquito de vergüenza porque era muy perfeccionista, tiene 2 errorcitos, pero nada que ver. Es un libro fabuloso, se lo recomiendo. Ahora, tenemos la sublimación y, bueno, Marte es un planeta completo, como tiene diferentes condiciones en diferentes partes de nuestro planeta, también es cierto para Marte. Tiene sus estaciones, tiene topografía extrema. La montaña más alta del sistema solar, de hecho, se llama Olympus Mons, de más de 26 kilómetros. La más alta de todo el sistema solar conocida y tiene profundos cañones, Valles Marineris, si recuerdo, es 7 kilómetros de profundidad, creo que es el más profundo que conocemos. Ciertamente tenemos no debemos decir nunca que las mismas condiciones son ciertas para todo el planeta, tiene condiciones variantes. Y de hecho, hemos observado niebla o neblina en el Valles Marineris, agua líquida incluso. Y el Phoenix Lander que aterrizó en Marte ha estado observando en sus piernas, se ha visto transientemente, desaparece un poco se ha observado formar esta solución acuosa, lo que se llama agua con mucha sal, se ha formado en las patitas o en las patas, digamos, de la nave. Hace algunos años se dio noticias de estos descubrimientos, en particular en el verano, en los cráteres vemos estas líneas oscuras que se van formando y luego desaparecen, se forman, se desaparecen y así sucesivamente. Muy parecido a a fenómenos en la Tierra y muchas personas están de acuerdo en que hay estas condiciones similares, por ejemplo, un poco de agua, digamos, que se va derritiendo debajo y va drenando, drenando, drenando y por un poquito de tiempo que hay y luego desaparece. Unos fenómenos bien interesantes. Ahora tiene mucha sal y cloruros también se han encontrado. Percloruro, que también es venenoso, pero ustedes pueden encontrar bacterias que les fascinan estos ambientes y obviamente se comen estos percloruros y o percloratos, perdón, corrección de traducción, percloratos, y hay unas bacterias que les fascinan. A nosotros nos haría daño, pero hay bacterias que les fascinan, los percloratos. Muy bien. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Esto estuvo la semana pasada en la Notimujo Prensa, la semana pasada, a pesar del metano observado por curiosidad. Entonces, ¿qué? Hay metano en Marte, fue emocionante el descubrimiento aparentemente. Y la razón por la cual nos emocionamos nosotros cuando medimos el metano en la atmósfera marciana es que el metano es muy inestable en la atmósfera, desaparece casi instantáneamente debido a la oxidación fotoquímica. Pero muy bien, para que haya metano estable tiene que haber sido liberado o liberado recientemente. Aquí en la Tierra, cuando casi todo el metano que se forma aquí en la Tierra se forma por los microbios, casi todo, por lo que se llama arquea metanogénicos. Sin embargo, aún así, debemos extinguir todas las posibilidades abióticas y podría formarse geoquímicamente de agua y de otro tipo de rocas, olivinas, por ejemplo. Entonces hay muchas indicaciones de vida posible en Marte, sin embargo, no hay prueba absolutamente irrefutable todavía. Muy bien. Sí. Eso se fue más rápido de lo que pensé, entonces vamos a poder contarles una historia de lo que yo estaba haciendo en mi investigación. Muy bien. Como les pongo en la diapositiva, hay un esfuerzo agresivo
en este momento la ESA, la Agencia Europea Espacial, tiene una misión actual y viene otra misión en camino que se llama el ExoMars, el programa NASA. También tiene otras misiones, los chinos, los japoneses, mejor dicho, hay varias misiones planeadas pronto y por lo tanto hay mucho interés mundial, mucho interés en estos microbios, en estos entornos similares a Marte. Quiero tener cuidado con darles ideas erróneas de quién soy. Yo no estoy con la ESA, no estoy con la Agencia Espacial Europea, sin embargo, algunas personas que sí, estoy trabajando con ellos, pero no soy directamente de la ESA, no quiero venderme como algo que no soy, simplemente trabajo con algunos funcionarios de la ESA en programas y proyectos de ellos. Ahora bien, Islandia ofrece un entorno súper especial, muy buen, un entorno análogo o similar a Marte en los valles de la Antártica, otras zonas perfectas para investigar análogos marcianos, el desierto de Atacama, aquí en Sudamérica también, y hay varios otros sitios, pero vamos a concentrarnos en el norte, en el noreste de Islandia. Es fríísimo, para empezar, y tan frío como algunos lugares en Marte en algunas épocas del año, y es desértico, entonces tenemos, digamos, tenemos ceniza volcánica muy fina, lo que se llama regolith, que es una manera de denominar o llamar el suelo marciano, paréntesis de traducción, es basáltico también, muy parecido a Marte. Digamos que es muy similar. Y es frío y hay poca retención de agua, por eso es desértico. Sí hay lluvia y a veces nieve, sin embargo, es tan resquebrajoso el suelo que no permanece el agua, sino que se va drenando casi inmediatamente. Lava tubes, cuevas en Yeah, I'll tell you more about those in a second. Let's just get through the other stuff first. Okay, so yeah, I promised to tell you. Muy bien, les prometí al principio que les iba a decir de dónde era esta foto, que muy parecía a Marte, pero cuando, de hecho es parte de la imagen, cuando la ampliamos, muy bien, esa no es Marte. Es de hecho, es Feistereque en la parte nororiental de Islandia. Es un análogo de Marte muy parecido. Y tenemos varios otros lugares. Esto es Vikrasandur. Les muestro imágenes bellísimas, bellísimas de estos lugares. De hecho, esto es donde los astronautas de Apolo entrenaron. Ahí entrenaron los astronautas porque es muy parecido a la Luna o a Marte en ese terreno. Dato histórico curioso, y el color clarito que ven atrás no es vegetación, de hecho es pomis, digamos como lo que se llama, es como ceniza volcánica, ¿no? Y es una isla volcánica, por eso hay erupciones volcánicas, y donde investigamos estos fenómenos y estamos buscando cómo los microbios pueden colonizar. Aquí tienen uno de los pocos lugares del mundo donde no se encuentra nada vivo, nada, y es en esa lava derretida, pero inmediatamente se enfría, hay microorganismos. Muy bien, entonces hemos estado tomando muchas muestras de estos entornos, de estos ambientes, y buscando qué organismos pueden vibrar y vivir en estos ambientes para poder empezar a hacer algunas inferencias o conclusiones sobre qué tipo de vida por lo menos sería posible en Marte. Yo sé que ustedes no todos son microbiólogos, entonces no los voy a aburrir con demasiados nombres latinos y demás,
o científicos, pero extraemos el ADN de estas muestras de subsuelo y las secuenciamos, etcétera, y demás. Y lo que ven ahí arriba, en la figura arriba, son diferentes agrupaciones de bacterias y la cantidad, digamos, de ADN de diferentes grupos de bacterias en estas dos muestras, en estos dos sitios de muestra, y vemos que hay una una comunidad muy compleja en uno de los sitios cuando está dominada por tres principales phylas. Phyla es un grupo de bacterias, phyla, digamos, por su origen etimológico, pero hay una gran dominio de un tipo de bacteria, que es la barra grande. Ahora creo que no los voy a aburrir más con esto y vamos a entrar un poco en materia, con demasiados detalles científicos. Sin embargo, voy a decirles lo más interesante. Cultivamos estas bacterias y de estas muestras las cultivamos, creamos estos cultivos, y aquí vemos a la izquierda todo como un árbol genealógico que muestra cómo las bacterias a quién se relacionan, con quién se relacionan, con otras bacterias con las que se relacionan, una especie de árbol genealógico, y algunas de ellas son muy interesantes y tienen propiedades súper interesantes, incluyendo tolerancia cero, es decir, la tolerancia a la absoluta sequedad, radiotolerancia, etcétera, etcétera, que son condiciones extremas que podríamos ver en Marte, porque es un entorno muy implacable en el cual tendrían que tener mecanismos para enfrentar ese tipo de estreses. Muy bien. Hablemos un poco sobre esas lava tubes, estos lava tubes. Como mencioné anteriormente, probablemente alguno de los principales obstáculos para la vida en Marte, este constante bombardeo de rayos cósmicos y solares, y la radiación solar y cósmica. Ahora, si alguna vez hubiese habido vida hace muchos milenios, cuando Marte tenía una magnetosfera, porque la hubo en una época, el lugar más probable donde podría haber y podría todavía haber vida después de millones y millones de años, sería bajo tierra o bajo el subsuelo marciano, donde estarían protegidos de esa radiación, como en cuevas. Por eso en los lava tubes, que son cuevas, podría ser el lugar donde estén. En mi forma de pensar, una de las formas más prometedoras o plausibles, digamos, de buscar la vida sería buscar en esas cuevas, y sabemos que hay muchas cuevas, lava tubes en Marte. Y de hecho, hemos estado mirando y buscando vida microbiana en cuevas, tanto en Islandia y en las Islas Azores, que también son islas volcánicas con lava tubes basálticos muy parecidos a los marcianos, donde hemos extraído ADN y hemos aislado bacterias en estos ambientes implacables. Este trabajo en particular se hizo en colaboración con la Universidad de Estocolmo y algunos otros colaboradores que ven ahí en la foto, para mostrarles un poco. Esto es una de las cuevas en las que nos adentramos. Veamos, miren, acompáñenme a ver, miren, uno encuentra esto en cualquier cueva que uno mira. Digamos, las paredes son como una especie de crestica, una cresta, sobre todo en el techo y las partes más altas de las paredes de las cuevas, es como una cresta, y es puras carga de bacterias por doquier, por donde tú mires. De hecho, las encontramos, como lo esperábamos, que la masa principal de esta cresta es una bacteria que llamamos actinobacteria, que ellas en sí mismas tienen un metabolismo muy parecido al nuestro. Les gusta mucho la materia orgánica, etcétera, etcétera. Pero mezclándolas encontramos otros organismos muy interesantes que les gusta comer, ¿saben qué? Roca. Les fascina comer roca, las que se llaman litotróficas. Literalmente
Sí, obviamente es lento en miles de años, lentamente, pero gradualmente disuelven la roca para obtener los metales que necesitan para alimentarse, para comer. Comen roca. Litotrópicas. Ahora, el tema final que les quería compartir es lo que hago la mayoría de las veces en mi investigación. Lo que hago ahora más que todo es mirar las bacterias dentro de los líquenes. ¿Cómo podrías conectarse esto con Marte, dirán ustedes? Con los líquenes. Sí, los líquenes son organismos fascinantes, son extremadamente duros, o sea, tienen una asociación simbiótica entre una alga y un hongo, y hay bacterias, y crecen en roca expuestos a elementos muy extremadamente implacables y duros. Tiene entonces, hay una asociación similar a Marte. Como mencioné, hay ciencia ficción que ha tratado de utilizar esta investigación de Kim Stanley Robinson, que es ciencia ficción, Red Mars, los líquens. De hecho, es lo que se utilizó para terraformar en la historia de Kim Stanley, que parece una hipótesis bien interesante. Esto ya lo habíamos cubierto. Y de nuestros líquens hemos aislado varias bacterias que tienen propiedades súper interesantes, incluyendo estos himenobacteres. Ella es Alba Porter de la Universidad de Barcelona, ha estado trabajando en este tema y ella encontró que son muy tolerantes a la radiación ultravioleta. Entonces, para darles una idea de un ejemplo de lo posible, de lo plausible y de lo que estamos haciendo en mi laboratorio. Muy bien, yo creo que lo dejamos aquí el tema, pero muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por asistir a la Universidad de Antioquia, a la Universidad de AFIT, por invitarme, todos los patrocinadores que han patrocinado mi investigación, muchas gracias a todos y a todos ustedes por asistir a la conferencia. Creo que hay un espacio para preguntas o comentarios, hay traducción simultánea en español o inglés, pero por favor deben utilizar los micrófonos. Invitamos a quienes quieran hacer alguna pregunta, como decía el profesor, para que por favor se acerquen acá al micrófono. La pueden hacer en inglés o en español. Congratulations, Dr. Felicitaciones, excelente charla. Que usted nos ha dado unos conceptos sobre astrobiología muy interesantes. Mi primera pregunta va a ser, ¿qué piensa usted sobre la vida extinta en Marte y si alguna vez fue posible la vida en Marte anteriormente, digamos, como metano biológico u otros compuestos? ¿Por qué desapareció la vida allí en la superficie? Y la segunda pregunta es, ¿considera usted entrar profundamente a la superficie, bajo la superficie para encontrar nuevos microorganismos? Si van a ir a Marte al futuro en alguna misión, o sea, ¿qué piensa usted? Vamos a encontrar allí, y piensa usted, por ejemplo, ¿qué tal si pudiéramos llevar nuestros microorganismos allí? Muchas gracias, muy buenas todas tus preguntas. De hecho, tenía por aquí algo relacionado a tus preguntas. Déjame ver si lo encuentro. Tenía algunas diapositivas que había borrado porque pensé que no iba a tener tiempo, pero ya que preguntaste, creo que las voy a buscar si las encuentro por aquí. No las encuentro. No, un segundo, parece que no. No, pero te voy a contar para contestar tu primera pregunta. Sí. Creo que Marte solía ser, hace miles de millones de años,
ciertamente mucho más parecida a la Tierra, más amigable a la vida, digamos, de cualquier tipo, hace miles de millones de años. Pero eso no necesariamente significa que hubo vida, aun cuando era más plausible o posible que la hubiese. Eso no lo sabemos, nadie lo sabe, realmente no sabe qué tan probable es que la vida se forme cuando las condiciones se prestan para ello. Sin embargo, digamos que sí hubo vida y que floreció durante un periodo de tiempo. Sin embargo, a medida que Marte se fue enfriando y fue perdiendo su núcleo líquido, ya no podía sostener una magnetosfera como la nuestra. Entonces fue bombardeado o no se pudo defender de la radiación. Lo que entonces tienes este entorno, esta catástrofe medioambiental multiplica, que no tiene nada que ver con humanos o la vida, sino una catástrofe con un proceso físico, digamos, una catástrofe medioambiental. Pero aun cuando la superficie del planeta es estéril. De hecho, no sabemos con absoluta certeza que lo sea, pero si es estéril, creemos, si de hecho hubo vida en tiempo anciano, hace mucho, es muy probable que todavía hubiese vida, si la hubo antes, si la habría bajo tierra. Es una gran incógnita, es una incertidumbre, pero podría haberla bajo tierra. Si existió. No sé si me acuerdo de la segunda o tercera pregunta, hablaste algo sobre la vida bajo tierra, ¿no? Eso es bajo la superficie de Marte, ¿cierto? Acuérdate de poner el micrófono. Sí, claro. Sí, a eso no me referí en la charla, pero sí me pareció, es muy posible y casi que probable que ya contaminamos a Marte con algunas misiones, claro que sí, porque aun cuando las personas tratan obviamente de esterilizar todas las naves espaciales y las sondas, de hecho es imposible completamente esterilizarla. Lo que se hace es que cada pedacito absolutamente se lava con etanol, etcétera. Y bueno, cloruro. Pero aún así es imposible que haya una absoluta esterilización. Ahora, algunas bacterias o esporas de bacterias podrían, concebiblemente algunas y probablemente ya se llevaron hasta Marte. Ahora, si pudieran haber sobrevivido el viaje es otro cuento, es una pregunta interesante, muy interesante, que no tengo la respuesta para ello, pero muy interesante la pregunta que planteas. Muchísimas gracias, profesor, por su charla. Tengo una pregunta en dos partes. La primera parte es sobre la vida. La vida se desarrolla donde puede y la vida se desarrolla donde no puede desarrollar. Y eso es solo aquí en la Tierra. Pero si nosotros pudiéramos darle una mirada a toda la Tierra, ¿será que podemos encontrar un entorno verdaderamente muerto, completamente estéril en la Tierra? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es si encontramos ese entorno muerto en la Tierra, completamente estéril, ¿será que podemos saber algo sobre otros mundos que estamos pensando de pronto que son mundos muertos, pero de pronto no están totalmente muertos? Gracias. Muy buenas preguntas. Sí podemos encontrar entornos completamente muertos o estériles. Mencioné uno, el magma, la magma, que es, digamos, la lava derretida a esa temperatura. Si tú perforas la cresta terráquea 1 kilómetro, 2 kilómetros, encuentras bacterias, pero una vez que pasas al manto ya de magma, ya no encuentras bacteria, porque primero es muy caliente, ningún compuesto orgánico se desbarataría y no tendría ninguna agua que requeriría la vida.
Pero supongo que ese no es el tipo de ambiente que tú estabas pensando, seguramente, sino, pero si estabas pensando en entornos en la Tierra como, digamos, un desierto, por ejemplo, o algo más en la superficie del planeta, que supongo a eso te referías, dudo que se pueda encontrar algo realmente estéril, incluso un cuarto completamente estéril en el ensamblaje, digamos, de computadores o de aviones, o en esos espacios completamente esterilizados, que han sido esterilizados hasta la minucia, hasta lo que más se puede humanamente. Uno ahí toma muestras y se encuentra a veces por lo menos algunas esporas que se pueden revivir. Entonces, siguiendo el planteamiento, para mi manera de pensar, personalmente yo creo que es muy probable que haya microbios extraterrestres, pero no tengo forma de demostrárselos y de probarlo, y ciertamente no quiero hacer una afirmación absoluta sin prueba, sino que es una posibilidad. Pero busco con ansias el futuro, que yo creo que es un futuro cercano cuando haya muestras que regresen de Marte o de Encelados, y tomemos muestras y nos las traigan a la Tierra y las investiguemos bien. Yo creo que vamos a encontrar algo magnífico, absolutamente maravilloso. Muchas gracias, un fuerte aplauso para el profesor.